Hola, es un gusto. Mi nombre es Vladimir Valera y yo trabajo en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, específicamente en la Unidad de Bosques y Biodiversidad en Paisajes Productivos. En esta oportunidad les vengo a hablar un poco sobre biodiversidad y negocios asociados con la naturaleza. Bueno, tenemos que comenzar esta pequeña charla hablando sobre lo que es la biodiversidad. ¿Sabías qué es biodiversidad? Bueno, te lo explico brevemente. La biodiversidad es esa gran variedad de formas de vida que conocemos y que vemos a diario y que tal vez no nos damos cuenta. Son las plantas, son los animales, son los hongos, son los microorganismos y todos los ecosistemas que nos rodean y donde nosotros vivimos. La biodiversidad es realmente como un rompecabezas, como estamos viendo aquí en la pantalla, con estos rombos que van saliendo, donde cada especie, por más pequeña que sea, tiene un papel sumamente importante. Gracias a la biodiversidad es que tenemos alimentos, medicinas, aire limpio, el paisaje, suelos fértiles, etc. Cuando por alguna u otra razón la biodiversidad es afectada, la perdemos, la degradamos, ese rompecabezas que estamos viendo en pantalla se rompe y los sistemas naturales que realmente sostienen nuestra vida se debilitan. Es por eso que es de vital importancia cuidarla. La biodiversidad no solamente está en los parques nacionales, en un área protegida, sino está siempre en nuestro alrededor, en un jardín, en una huerta, en nuestra finca, en nuestras comunidades. Es, por lo tanto, la biodiversidad la fuente más importante de bienestar para el ser humano. Sin la biodiversidad no pudiésemos contar con servicios ecosistémicos de los cuales nosotros dependemos, como por ejemplo la alimentación, tal como vemos aquí en pantalla con esa fotografía que nos muestra una gran variedad de especies de maíz cultivadas en otras latitudes. Por lo tanto, la biodiversidad es fundamental, su conservación, ya que en el momento que se destruye, se agota o se pierde, nosotros estamos también perdiendo una fuente importante de nuestro bienestar. Entonces, resumiendo, yo puedo decir que nuestra propia sobrevivencia, es decir, del ser humano, depende de la conservación de esa biodiversidad y de que le demos un uso sostenible. Pero ¿realmente sabes cómo están los recursos naturales? ¿Cómo está esa biodiversidad en el planeta? Te lo cuento en la próxima lámina. Bueno, a nivel mundial hay un grupo de científicos que se dedican a brindar un seguimiento, a hacer un seguimiento, un monitoreo de la biodiversidad a nivel global. Este grupo nos dijo hace par de años en un informe que sacó que existen más de 1 millón de especies que están en peligro de extinción, sin tomar en cuenta aquella gran variedad de especies que todavía no han sido descubiertas por el hombre, como en algunas selvas, en algunos bosques que tal vez son de difícil acceso y por lo tanto no hemos podido estudiarla. Esa pérdida de especies son de vital importancia porque ahí tal vez podemos estar teniendo la cura de ciertas enfermedades como el cáncer, soluciones para algunos problemas, otros problemas de enfermedades, a lo mejor algunos superalimentos que todavía nosotros desconocemos. Entonces, las malas prácticas y las acciones que actualmente se están desarrollando a nivel global nos están conllevando a una pérdida masiva de especies a nivel planetario. Muy bien, pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver toda esta charla de biodiversidad con la parte de negocios que tal vez es lo que a ustedes les interesa? Bien, el tema de la biodiversidad ya no solamente lo hablan los biólogos, agrónomos, forestales, sino que también algunas personas del mundo económico, del mundo de negocios, del mundo de la administración, también lo están contando, también lo están hablando. ¿Y eso es por qué? Porque, bueno, esa pérdida de biodiversidad, si sigue de manera acelerada como se está dando, representa uno de los principales riesgos, así con el cambio climático, para cualquier actividad económica en los próximos 10 años. Y específicamente a nivel de las empresas, va a tener impactos ya en lo inmediato, es decir, a corto plazo como a largo plazo.
Y eso hace que las empresas se tienen que replantear la forma de trabajo, es decir, esa forma, como vemos en la lámina, de percibir, evaluar y mitigar los riesgos naturales. ¿Por qué? Porque muchas empresas, pequeñas o grandes, dependen en gran medida de la biodiversidad. Por ejemplo, la industria de alimentos, ¿de qué depende? De la biodiversidad, de esos recursos naturales. Eh, entonces, las empresas, los negocios juegan un rol protagónico porque pueden afectar de manera negativa, seguir afectando, aumentando la pérdida de biodiversidad, como también puede hacerlo de manera positiva, más bien dejando los recursos naturales en mejores condiciones de cómo las consiguen. Bien, entonces con este pequeño resumen de cuál es la situación de la biodiversidad a nivel global, debo decir que necesitamos reinventarnos, definitivamente. Tenemos que reevaluar cómo es esa relación con la naturaleza. Esto realmente es como un matrimonio y tenemos que poner un foco, nuestro objetivo, nuestra vista en proteger y restaurar la biodiversidad. Es decir, basta ya de esa pérdida acelerada de recursos naturales, de especies, de genes que pueden ser muy importantes. Y eso lo vamos a hacer a través de qué? Bueno, tenemos que cambiar los modelos de producción y consumo. Por un lado, tenemos que ir hacia procesos más regenerativos, es decir, que tratemos de volver a restaurar esas condiciones ecológicas de la naturaleza, pero por otro lado también todo lo que es la economía circular, la economía verde, para tratar de frenar la presión sobre recursos naturales pristinos y más bien continuar, darle nueva vida a materiales que pueden volver a un sistema productivo luego de su uso. Eso por un lado. Y también a la hora de consumir, ser consumidores conscientes. De esa manera, usted que me está escuchando, que seguramente tiene ya una empresa, un emprendimiento o está en miras de establecer uno nuevo, comience a preguntarse, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Mi relación con la naturaleza, con la biodiversidad es lo más adecuado? ¿Estoy agotando o más bien de manera positiva estoy contribuyendo a restaurarla? Eso es bien importante, es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Algo importante que nosotros tenemos que reconocer es que tanto el ser humano, la sociedad, como sus empresas, sus industrias, se benefician de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que se generan de ella. A nivel industrial, por ejemplo, la biodiversidad es fuente de materia prima, como por ejemplo en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, muchos componentes provienen de plantas como ingrediente activo para algunos medicamentos. A nivel productivo, por ejemplo, pueden acelerar procesos de fermentación, procesos de maduración y también a nivel ya de disposición final de residuos y desechos que se generan en estas actividades, también la biodiversidad contribuye o ayuda a resolver algunos problemas de contaminación. Por ejemplo, aquí en la pantalla vemos una imagen aumentada de una bacteria que ha sido reconocida hace unos años, un par de años, donde se demostró que esta bacteria es capaz de descomponer y alimentarse de residuos plásticos. Por lo tanto, la naturaleza nos sigue sorprendiendo, nos sigue maravillando, pero hay que entender que también la naturaleza tiene límites y esos límites nosotros lo estamos sobrepasando. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros nos beneficiamos, las industrias se benefician, los negocios se benefician y es, por lo tanto, ético devolverle algo de esos beneficios a la propia biodiversidad. Lamentablemente todavía existen algunas personas, algunos empresarios que consideran que invertir en biodiversidad o hacer un manejo sostenible de los recursos naturales es generar pérdida, perder competitividad ante otras empresas. Esa creencia, esa falsa creencia hace que las empresas no respondan a un comportamiento ético con la naturaleza, no respondan a las necesidades de conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, contribuyen a esa pérdida masiva que hemos hablado de recursos naturales importantes. Pero veamos entonces en esta lámina
un pequeño ejemplo de actividades económicas que dependen de manera directa o indirecta de la biodiversidad. Podemos comenzar hablando de las actividades agropecuarias, de la producción de alimentos, pero también podemos hablar de el aprovechamiento de productos del bosque como la madera, como fibras, para actividades artesanales o incluso de construcción. También el aprovechamiento de residuos de madera para energías alternativas, biomasa. Tenemos también como un atractivo de la biodiversidad el desarrollo de actividades ecoturísticas. ¿Cuántas personas son capaces de pagar un paquete para visitar un lugar con la finalidad de poder tomar una foto a una especie de ave que se consigue en una sola parte del mundo? Eso es biodiversidad. La pesca, incluso también actividades de servicios como la banca y la finanza y la educación dependen también de la biodiversidad. Por ejemplo, gran parte del comercio mundial es gracias al intercambio o a la comercialización de commodities alimenticios como los cereales, como el arroz, el maíz, el sorgo, el trigo, pero también la biodiversidad es fuente importante de investigación y de educación para muchas personas. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de actividades económicas que dependen de la biodiversidad. Entonces, el sector privado tiene un rol fundamental en la conservación de la biodiversidad. Pero ¿quién es ese sector privado? Ese sector privado no solamente me refiero a grandes transnacionales, a grandes empresas que tienen multitud de tiendas, de comercio. El sector privado también lo puede ser usted o yo, que tenemos un pequeño emprendimiento que utilizamos recursos naturales. Por lo tanto, se hace necesario que tengamos esa colaboración muy estrecha con el sector público para que podamos conseguir un pleno desarrollo de nuestras actividades y que esas actividades sean compatibles con esa protección y esa conservación de la biodiversidad que estaba hablando durante esta charla. Hay algunos datos que señalan que aproximadamente el 40% de la economía mundial depende de los recursos naturales, específicamente de la biodiversidad. Pero también se señala que la protección y el uso razonable o sostenible de la misma puede constituir un elemento, un argumento comercial importante para muchas empresas y negocios. ¿Y esto por qué? ¿Por qué puede constituir un argumento comercial importante para empresas y negocios? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es la que estamos viendo aquí, que es que cada día los consumidores son más exigentes porque están más informados y quieren productos que sean ambientalmente amigables con la naturaleza. Otra razón es que las empresas o los emprendimientos que tienen una vinculación directa con la biodiversidad o con la naturaleza pueden generar oportunidades de empleo para las comunidades rurales, especialmente para grupos tradicionalmente excluidos como jóvenes, mujeres, indígenas, entre otros. De esta manera se contribuye a la reducción de la pobreza y al fortalecimiento de los medios de vida locales. Es así como muchas empresas y negocios pueden tener un impacto positivo en la biodiversidad. Sin embargo, aquí lo más importante es reconocer cuáles recursos naturales, cuáles elementos de la biodiversidad son importantes para el negocio. Luego, preguntarnos cuál es el estado de esos recursos, cuál es el estado de la biodiversidad. Y en tercer lugar, señalar si podemos tener acciones que impacten de manera positiva en la biodiversidad, bien sea restaurándola, conservándola o haciendo un manejo u uso sustentable. La región de Centroamérica y el Caribe, donde se ubica Costa Rica, es una región que tiene una amplia riqueza florística y de fauna, es decir, una amplia biodiversidad. Sin embargo, se ve amenazada por otras actividades económicas importantes, como por ejemplo la agricultura y la ganadería. Actividades que han generado un cambio de uso del suelo porque hemos sustituido superficies boscosas por áreas ahora que están cubiertas de pastizales o zonas de cultivo. Obviamente la producción de alimentos es fundamental.
Sin embargo, debemos tener cuidado a la hora de hacer estos cambios de uso del suelo, porque en la medida que cambiemos estas condiciones naturales, podemos perder y podemos afectar muchos recursos naturales que son de importancia hoy día. Sin embargo, no todas las noticias son malas, ¿verdad? Tenemos en la región, en Costa Rica, ejemplos de grandes empresas que están trabajando a favor del ambiente, que están contribuyendo con su restauración, con su manejo sostenible. Y nosotros queremos que usted, a través de su emprendimiento o de su empresa, sea uno de ellos. Aquí vemos en la pantalla algunas de estas empresas y organizaciones que están trabajando a favor de la biodiversidad. Pero tal vez ustedes se estén preguntando, bueno, esto solamente lo pueden hacer las grandes empresas, las grandes organizaciones. Pues no, todos podemos colaborar, todos podemos poner nuestro grano de arena para conservar la biodiversidad. Aquí les presento un ejemplo de un emprendimiento familiar, se llama Chemas Pepe, están ubicados aquí en Santa Cruz, en Turrialba. Es un emprendimiento que tiene dos elementos importantes. Por un lado, ellos fabrican prendas de vestir como camisetas, medias, entre otros, con estampados que reflejan la naturaleza y también tienen un área de camping o de alojamiento, básicamente de turismo de aventura. Esta empresa familiar, que tiene como 5 años de funcionamiento, han reconocido que ellos dependen de la naturaleza. De hecho, ese es el atractivo que venden, bien sea lo que estampan en las camisetas o en sus tejidos, así como también el atractivo turístico que buscan los visitantes en su alojamiento. En este sentido, ellos han sido una empresa responsable porque parte de los recursos que obtienen por la venta de los productos o del servicio de turismo, de visitación, ellos aportan a comunidades, a grupos locales que se dedican a la defensa y protección de la naturaleza. Especialmente en esta zona hay grupos que están restaurando cuencas prioritarias y Chemas Pepe contribuye con ello. Esto es un pequeño ejemplo cómo se puede contribuir. Acuérdense que cualquier esfuerzo que nosotros hagamos, por más pequeño que sea, va a tener efectos importantes en la biodiversidad. Y con esto llego al final de esta pequeña cápsula informativa. Espero que los haya motivado a ver la naturaleza como un aliado, como un recurso bien importante de sus negocios, de sus emprendimientos y también motivarlos a pensar en cómo podemos dejar a los recursos naturales en mejores condiciones de cómo nosotros los recibimos. Nuevamente, mi nombre es Vladimir Valeria y ha sido un placer estar con ustedes en esta pequeña charla. Hasta luego.